Hola, queridos. Hoy quiero compartirles la historia que cambió mi vida de la manera más profunda y dolorosa que pueden imaginar. Quizás, después de escuchar lo que tengo para decir, nunca me verán igual, y puede que ni yo misma vuelva a mirarme como antes. Mi nombre es Elena, tengo 68 años, nací y crecí en un pequeño pueblo del centro de España, en Talavera de la Reina, aunque luego la vida me llevó a cruzar el océano y rearmar mi mundo en América Latina. Fui criada desde niña como testigo de Jehová, junto a mi madre, en una familia donde la religión no era solo una creencia, era la base de nuestra existencia, nuestra identidad, la razón y el filtro de cada elección. La congregación lo era, absolutamente todo. Mi vida giraba en torno al Salón del Reino igual que los planetas giran alrededor del Sol. Pero lo que voy a contarles no es una historia común, ni muchísimo menos de las que se cuentan a la ligera después de una taza de café. Es el relato de cómo un secreto devastador llevó a mi familia al borde del abismo, destruyendo mis certezas y destapando realidades que nunca quise ver. Para entenderlo, necesito contarles cómo era nuestra rutina, tan estricta y pautada como en un monasterio antiguo. Los martes y jueves de cada semana, sin falta y puntuales como reloj de iglesia, teníamos reunión en el salón a las 7:30 de la tarde. Los domingos era igual, reunión por la mañana, y por la tarde, servicio de predicación puerta a puerta. Los sábados por la mañana, salíamos a recorrer las calles, llevando la palabra a cada casa. La vida entera estaba milimétricamente planificada en función de estas actividades. No había margen para distracciones ni para cómo me siento hoy. Mi madre, a quien todos conocían como Doña Carmen, era pionera ejemplar desde hacía más de 3 décadas. Eso significa más de 90 horas mensuales predicando, estudiando la Biblia, organizando actividades espirituales. Imaginen ustedes, prácticamente un trabajo de tiempo completo, solo que sin salario y con la única paga del reconocimiento y el deber cumplido. En esa estructura, los ancianos lideraban con autoridad absoluta. El presidente de nuestra congregación era don Joaquín Silva, hombre imponente, de traje oscuro y voz gruesa, siempre rodeado de respeto y temor reverencial. A su palabra nadie ponía objeciones, era considerada ley, grito de Jehová mismo en la tierra. Cuestionar a un anciano era casi una blasfemia. Él decidía quién podía casarse, quién debía ser reprendido, qué familia requería orientación extra. En su mirada, muchas veces yo buscaba aprobación igual que una hija busca el cariño de un padre. Crecí creyendo que todo esto era la base sólida de la fe y la vida auténtica. Nunca dudé ni cuestioné por años, pero, como les dije al principio, las verdades más duras no vienen nunca de la mano de los extraños, sino a través de quienes más amamos. Mi madre, Doña Carmen, era querida y respetada en todo el pueblo, no solo en la congregación. Bajita, siempre de vestido hasta la rodilla, peinada con un ruedo gris largo y firme, con ese aroma de jabón de toda la vida y ese bolso viejo, repleto de revistas y caramelos para los niños. Su memoria era prodigiosa, recordaba a cada persona, a la que había predicado, cada casa, cada historia. Tenía esa fe inquebrantable en la resurrección, siempre afirmando, Jehová no hace promesas vacías. Ya verás, hija, Él cumple cada palabra. Recuerdo cómo nos hablaba del paraíso terrenal, del reencuentro con los que partieron. Sus ojos brillaban mientras me acariciaba el pelo. Durante mucho tiempo, sentí verdadero privilegio de estar al lado de una mujer así y dentro de una comunidad donde el sentido de pertenencia era total. Mi familia, además, tenía fama de ejemplares, mi esposo, mis hijos adolescentes, y yo, que seguía los pasos de mi madre sin vacilar. Sin embargo, como descubriría después, no todo era luz tras esa fachada de fe y pureza. Empezaron a pasar cosas que me inquietaban, cosas pequeñas primero,
imperceptibles para cualquiera menos para una hija atenta, cambios diminutos en el comportamiento de mi mamá, silencios donde antes había ternura o historias edificantes, evasivas ante comentarios sobre Joaquín, el almuerzo dejado de lado, cansancio inexplicable para una mujer habituada al sacrificio. No fue inmediato que me diera cuenta. Al principio supuse que era la edad, la viudez prolongada, esa tristeza suave de los años. Pero el tono cambió, la mirada se ensombreció, y mi vida, sostenida sobre esa roca de fe que era mi madre, empezó a resquebrajarse, sin que yo lograra entender qué estaba pasando realmente. Fue en una tarde calurosa de octubre cuando advertí que algo en la rutina de mi madre se había roto definitivamente. La sexta sentada al borde de la cama, mirando por la ventana, los ojos perdidos en algún punto más allá del patio y los geranios resecos, su Biblia permanecía cerrada sobre la mesita, tan poco habitual en ella, que jamás iniciaba el día sin leer al menos un pasaje. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria, como una fotografía que no quieres mirar, pero tampoco puedes dejar de ver. Al principio busqué razones lógicas, agotamiento, una gripe persistente, o simplemente el paso de los años, pero cada vez empezaron a aparecer más señales. Mi madre comenzó a evitar las reuniones en el Salón del Reino, inventando excusas que nunca antes hubieran pasado por sus labios. Me duele la cabeza, decía. Hoy prefiero quedarme a descansar. ¿Puedes ir tú sin mí? Lo decía, con una voz tan apagada que era como si alguien más hablara en su lugar. Los sábados, en vez de prepararse para la predicación, se encerraba en la cocina a limpiar compulsivamente los mismos platos y cacerolas durante horas. Cualquier comentario sobre la congregación la incomodaba, y cuando escuchaba el nombre del presidente, Joaquín Silva, un leve temblor le recorría las manos. Intenté hablar con ella, le pregunté si algo la preocupaba, si alguien la había ofendido. Recién entonces se animó a mirarme a los ojos, rotos de tristeza, y con una voz casi inaudible me dijo: «Hay cosas que no entiendes, hija. Hay secretos que pesan más que el propio cuerpo». La sexta tan frágil y vulnerable como nunca antes. Recuerdo ese momento con un nudo en la garganta, preguntándome cómo podía ayudarla si ella misma había levantado muros de silencio tan altos. Con el paso de las semanas, su salud empezó a deteriorarse, bajó de peso, se volvió insomne, y los médicos, tras unos estudios, no encontraban causas físicas aparentes. Yo me sentía impotente y sola, atrapada entre el deber de ser hija, madre y esposa ejemplar, pero sobre todo una mujer aferrada a la fe que lo explicaba todo, o casi todo. Fue en ese tiempo cuando noté que otros miembros de la congregación comenzaron a comentar el cambio de ánimo de mi madre, preguntaban por ella, se acercaban con falsas sonrisas y palabras de consuelo, pero ninguna ayuda real. Solo mi tía, su hermana mayor, intentó advertirme en voz baja: no siempre se debe confiar ciegamente en los hombres, ni siquiera si dicen hablar en nombre de Dios. Aquella frase fue un eco incómodo que se repitió en mis pensamientos. Mucho tiempo, mi casa era cada vez más silenciosa, y mis hijos, adolescentes, también notaban el clima tenso y extraño. Mi esposo intentaba tranquilizarme: ya pasará, es solo una racha, la fe todo lo puede. Pero, en el fondo, sentía que lo que estaba sucediendo iba más allá de lo que nuestra religión podía resolver. Con el correr de los días, lo que más me desgarraba era ver la distancia entre mi madre y Dios, ese Dios al que tanto había servido. Ya no oraba en voz alta como antes, ni cantaba los himnos mientras cocinaba. Su luz se apagaba lentamente, y yo, sin respuestas, sentía la urgencia de descubrir la causa de su dolor. El tiempo en la congregación parecía fluir con una lógica propia, como si estuviéramos atrapados dentro de los horarios perfectamente cronometrados de las reuniones, los estudios, las visitas y la predicación. El mundo allá afuera, con sus dudas y sus preguntas,
parecía estar sellado por muros invisibles que protegían nuestra vida cotidiana. Yo seguía cada rutina, cada regla, cada paso, convencida de estar construyendo la vida única y correcta para mi familia. Mi madre, doña Carmen, aunque aquí todos la llamaban simplemente la hermana Carmen, era el pilar de esa existencia. Anunciaba la fe con la misma pasión que había usado para criarme sola tras la muerte de mi padre. Dedicaba su tiempo a los demás, organizando estudios bíblicos, consolando a madres con problemas, animando a jóvenes desorientados. Cada quien tenía una historia sobre un gesto de amabilidad suyo, una visita inesperada, una comida caliente, unas palabras de consuelo genuino. Así empezó a llamarme la atención que poco a poco, casi sin que nadie se diera cuenta, su entusiasmo se había marchitado. Al principio lo atribuía a la edad, a los achaques normales de una vida de esfuerzo, pero los cambios eran más profundos. Dejó de hablar con alegría sobre el futuro prometido por la congregación, sobre la resurrección, sobre la esperanza. Cada vez participaba menos en los comentarios de las reuniones. En vez de escuchar sus respuestas rápidas y firmes, yo veía el silencio tomar su lugar. Esto coincidió con el periodo de mayor actividad espiritual. Mis hijos, Gabriel y Sofía, estaban ya en plena adolescencia. La presencia de la abuela Carmen era vital. Les preparaba los uniformes, les ayudaba con las tareas de la congregación, les contaba historias bíblicas antes de dormir, pero yo intuía que también para ellos aquel brillo de la abuela se estaba apagando. Intenté no preocuparme, pero la sombra se hacía más evidente. Carmen empezó a llegar muy justo a las reuniones, ya no ocupaba su banca favorita en las primeras filas y apenas terminaba el amén, se marchaba apresurada. No se quedaba a conversar, a compartir experiencias, ni a organizar los pequeños detalles del próximo servicio del campo. Las otras hermanas me preguntaban si todo estaba bien. Siempre respondía que sí, aun cuando en mi corazón sentía que no era del todo cierto. Una noche, al regresar a casa después de una reunión sobre el deber de mantener la pureza dentro de la congregación y confiar ciegamente en los ancianos, noté que mi madre temblaba mientras sostenía su Biblia. No era solo el frío, ni el cansancio habitual, era algo más profundo, algo que ella intentaba ocultar. Le pregunté si se sentía bien. Me respondió que era solo cansancio, nada de qué preocuparse, Elena, pero su voz estaba más quebrada que nunca. Con el pasar de las semanas, los síntomas se agravaron. Bajó de peso de manera alarmante, su piel se volvió más mortecina, sus ojos estaban apagados, como si ya no encontraran razones para brillar. A veces, en la madrugada, me la encontraba sentada a la mesa de la cocina con la mirada perdida. Cuando le preguntaba por qué no dormía, decía que estaba meditando, orando, recordando pasajes bíblicos sobre la paciencia, pero sabía que había otra razón. Su relación con el presidente de la congregación, Joaquín Silva, se volvió un tema imposible. Ante cualquier mención del nombre Joaquín, un hombre que hasta ese momento todos venerábamos como un ejemplo supremo, mi madre cerraba la conversación abruptamente, mudaba el tema o, directamente, se iba de la habitación. Yo no entendía el porqué, pero un temor oscuro se apoderaba de mí. Intenté sugerirle que hablara con otros ancianos, que pidiera ayuda, como siempre nos había enseñado a hacer, pero esa vez se negó rotundamente, hasta con un pánico que me dejó helada. No necesito ayuda de nadie, Elena, es solo un momento difícil. Jehová me dará la fuerza. En el fondo, yo ya intuía que algo muy grave se escondía detrás de ese cambio, pero no sabía qué hacer con ese presentimiento. Mis hijos preguntaban cada vez con más frecuencia porque la abuela ya no era la misma. Mi esposo, Juan, intentaba animarla con su humor, con pequeños detalles, pero ni así lograba arrancarle una sonrisa de verdad. Fue entonces cuando comprendí, por fin, que las respuestas no llegarían fácilmente, que había un secreto demasiado
grande y doloroso enterrado en algún rincón de su alma, un secreto que, de a poco, empezaba a destruir no solo su salud, sino toda la estructura de confianza en la que había crecido. Aquel año 2003 se grabó en la memoria de Elena como una marca a fuego. Ella tenía 46 años, con más de 20 años de matrimonio feliz con Juan y 2 hijos que eran su tesoro, Gabriel de 18 y Sofía de 15. Su vida y la de su familia giraban enteramente alrededor del Salón del Reino, como planetas orbitando un sol de reglas, reuniones y creencias. Elena era la publicadora ejemplar, puntual en cada reunión y en el servicio del campo, nunca faltaba a ninguna actividad. La fe y la disciplina estaban marcadas en su piel. La madre de Elena, doña Carmen, era famosa por su generosidad y entrega, pionera ejemplar desde hacía más de 30 años, dedicaba 90 horas mensuales a predicar, organizar estudios bíblicos y animar a otros. Era una vida voluntaria, sin pago económico y llena de pequeños sacrificios. Vivía con lo esencial, pero nunca dudaba en dar lo poco que tenía para la obra, la congregación o algún hermano necesitado. En aquel mundo, la palabra de los ancianos era incuestionable. Todo giraba alrededor de lo que dictaban ellos, y el presidente, el hermano Joaquín Silva, tenía un poder real sobre las vidas de todos. Alto, de porte severo, una figura que imponía respeto y temor, su voz retumbaba desde el estrado y todos veían en él a un verdadero ungido, el hombre, a quien Dios había escogido. Nadie dudaba de él. Cuestionar una decisión de Joaquín era casi equivalente a enfrentarse al propio Jehová. Las rutinas, las reglas, los rituales estaban tan arraigados que la vida parecía una coreografía donde todo debía ser ejecutado a la perfección. Elena se organizaba cada día para acomodar la casa, los hijos, la comida, los estudios, todo en función de las reuniones y el servicio. Su madre, siempre puntual y eficiente, le enseñó a vivir de esa forma, a entregar primero a la obra, a desconfiar de cualquier deseo más allá del bien de la congregación. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer grietas en esa perfecta fachada. Fue tan despacio y tan sutil que solo una hija atenta podría haberlo notado. Carmen fue perdiendo peso, se volvió más callada y empezó a evitar actividades sociales, incluso aquellas que tanto disfrutaba. Dejó de participar con entusiasmo, y su brillante fe parecía ahora más una obligación dolorosa que una llama viva. Elena intentó justificarse, la edad, el cansancio, tal vez la nostalgia, pero en el fondo sabía que había algo mucho más oscuro creciendo. En el corazón de su madre, el hermano Joaquín seguía siendo el centro de todo. Cuando cualquiera de la familia lo mencionaba, cuando daba discursos sobre la pureza y la obediencia, Elena notaba el nerviosismo de su madre, sus manos temblaban levemente, su mirada se perdía en el suelo. Cuando él intentaba acercarse a saludarla al final de las reuniones, doña Carmen encontraba siempre una excusa para irse, ya ni ocultando su incomodidad. La salud de Carmen se fue debilitando, empezó a tener insomnio, a caminar por la casa durante la noche, a sentarse frente a la Biblia abierta pero sin realmente leerla. Muchas veces Elena la encontraba en la madrugada en la cocina, aparentemente rezando, pero sus ojos revelaban que su mente estaba lejos, atrapada en algún conflicto profundamente doloroso. La comunidad también notó el cambio. Varias hermanas, y hasta el propio Joaquín, con su tono paternalista, le preguntaron a Elena si su madre andaba bien, si no requería orientación espiritual. Elena, partida entre la rabia y la impotencia de no saber qué pasaba, solo podía decir que eran cuestiones de la edad, una temporada difícil. En algún momento, la propia Carmen dejó caer, en un susurro lleno de pesadumbre, la frase que marcaría a Elena para siempre: a veces quien parece más santo por fuera es quien carga con los peores demonios por dentro. En ese momento, Elena apenas comprendió el peso de esas palabras, pero con cada mes que pasaba, la
certeza de que su madre ocultaba un gran secreto, cargado de desesperanza y dolor, se hizo cada vez más insoportable. Elena sintió que su mundo se agrietaba con cada día que veía a Carmen fundirse en silencio frente a sus ojos, incapaz de romper aquel muro invisible erigido a base de miedo, presión y un pacto de silencio que nadie en la congregación podía, o quería ver. Los años pasaban y la sombra sobre la vida de mi madre, Elena, se hacía más densa. A pesar de los esfuerzos de la familia y de quienes la rodeaban, nada parecía devolverle el brillo que siempre había guiado su caminar en la congregación. Seguía cumpliendo con sus obligaciones religiosas, las reuniones, la predicación, el servicio del campo, pero era evidente que se movía por inercia, como si cada gesto no perteneciera ya a su voluntad, sino al recuerdo de aquella fe inquebrantable, que alguna vez sostuvo. Elena, firme desde niña en la fe transmitida por su madre, se debatía entre el deber de acompañarla y la angustia creciente por verla distante, perdida en pensamientos, caminando en solitario mientras el resto del grupo social seguía celebraciones y rituales con alegría. En la congregación, comenzaban a circular preguntas discretas. Algunas hermanas se acercaban a ella con frases típicas de consuelo, disfrazando su curiosidad bajo una apariencia de preocupación sincera, pero Elena, con una mezcla de dignidad y agotamiento, respondía siempre lo justo, evitando confidencias. Nadie podía imaginar el peso real que cargaba. La comunidad, celosa de velar por la imagen de sus líderes y la santidad del espacio, no tardó en sugerir a Elena la posibilidad de buscar ayuda espiritual. Los mismos ancianos, especialmente Joaquín, quien estaba al tanto del sufrimiento, preguntaban con ese tono paternalista y sutilmente intimidante si algún desánimo necesitaba de su orientación. Cada vez que alguien sugería una reunión privada, Elena sentía un temor frío recorriéndole el cuerpo. Sabía, en lo más profundo, que nadie allí podría ni querría ayudarla de verdad, porque aquello que la destruía era precisamente el abuso de poder de quienes deberían consolarla. En casa, la preocupación era ya insoportable. Sus hijos, adolescentes, Gabriel y Sofía, hacían preguntas que partían el corazón. ¿Por qué la abuela ya no sonríe como antes? ¿Por qué reza sola y llora? El marido de Elena, Juan, menos atado a la fe, fue el primero en exigir una explicación. Tenemos que pedir ayuda médica. Esto no es solo cansancio o tristeza, algo grave le está pasando. La madre de Elena se negaba tercamente. Lo que tengo no lo cura ningún doctor, hija. Esto solo Dios lo entiende. Elena y su hermana mayor, Marisa, intentaron reunir fuerzas para hablar con ella, pero la respuesta, siempre, fue el escape hacia el silencio. Hay cosas que solo Dios puede entender, repetía con dolor. Hubo, sin embargo, un brote de esperanzas una tarde, después de una recaída fuerte, pareció a punto de confiarse, hasta que las lágrimas y el temblor ahogaron su voz. Por fin, temblando, le advirtió: hija, hay verdades tan duras que no encontrarías consuelo en saberlas. Hay secretos que no solo destruyen a quienes los viven, destruyen familias enteras. Lo que sea, mamá, insistió Elena, lo enfrentaremos juntas. La madre se limitó a negar suavemente con la cabeza y mirarla a los ojos, transmitiendo una mezcla de súplica y desesperanza que Elena nunca olvidó. El secreto seguía oculto, con dolor cada vez más visible en el cuerpo y el espíritu. La casa, que siempre fue refugio y espacio de unión, se llenó de una tristeza silenciosa, casi física. El tiempo corría y la salud física de su madre empeoraba rápidamente, perdió peso. Su piel se volvió transparente como papel, sufría insomnio, ataques de ansiedad y dolores inexplicables. Los médicos no encontraban razones más allá de estrés acumulado y depresión crónica. Nada podía explicar el alcance del sufrimiento. La madre, sin embargo, insistía: no me pasa nada, Dios sabe lo que hace.
Solo le pido que me dé fuerzas para soportar lo que toca. Así, se acercaba el día en que la verdad, finalmente, haría estallar el muro de silencio construido por miedo y dolor durante décadas. En el invierno siguiente, el deterioro físico y emocional de la madre de Elena se hizo irreversible. Los médicos diagnosticaron finalmente un cáncer muy avanzado, con metástasis inoperable. El pronóstico era fatal e inminente. Elena recibió el golpe como si le arrebataran el piso bajo los pies. No era solo la certeza de una pérdida inminente, era la confirmación de un presentimiento tenebroso. Su madre se estaba dejando morir deliberadamente, como si, a falta de otra salida, solo la muerte pudiera librarla de aquel dolor. En esos meses, la casa se convirtió en un velatorio anticipado. Familiares y algunas hermanas de la comunidad pasaban a visitarla. Todos intentaban animarla, sin comprender la verdadera raíz de su angustia infinita. Fue en uno de esos días, en que la madre de Elena llamó a su hija con un hilo de voz. Ya apenas podía moverse. La habitación temblaba de luz suave. El aire era espeso de dolor y espera. Hija, susurró. Ven, no podré seguir callando. No quiero irme sin contarte la verdad. Elena se arrodilló junto a la cama, tomó la mano huesuda de su madre y, por un momento, sintió miedo de escuchar lo que vendría. La madre cerró los ojos, respiró hondo y, finalmente, rompió el silencio de toda una vida. Lo que cargo, lo que he cargado sola durante 30 años, hija, es la culpa, la vergüenza y el dolor de haber sido violentada por Joaquín Silva. No lo pude decir nunca. Me amenazó, me hizo creer que a nadie le importarían las lágrimas de una viuda. Me hizo sentir que mi fe, mi hogar y hasta ustedes, mis hijos, podían serme arrebatados si abría la boca. Elena sintió el mundo desplomarse a sus pies. El respeto, la admiración y la fe que durante años la ataron a la congregación, a la palabra y ejemplo de los siervos de Dios, se disolvieron en una mezcla de rabia y tristeza. La madre lloró como nunca antes. No eres la única, dijo bajo. Descubrí después, con el correr de los años, que también otras hermanas lo sufrieron, todas calladas por miedo, por vergüenza, por amenazas. No hubo preguntas, no hicieron falta detalles. Por primera vez, Elena entendió. El cuerpo de su madre cedía no solo ante la enfermedad, sino ante una vida defendiéndose sola contra la crueldad y el silencio, sostenida apenas por la esperanza de proteger a sus hijos y nietos. El resto de la familia, al conocer la verdad, sintió la herida extenderse más allá de la vida. La madre murió días después, en paz. Elena miró al hombre que durante 30 años respetó como líder espiritual y creyó ejemplo de piedad. Supo que nunca más podría sentarse entre esas paredes sin recordar lo que su familia sufrió por causa del secreto, el abuso y la hipocresía. El verdadero duelo apenas empezaba. A medida que los días del diagnóstico pasaban, el ambiente en nuestra casa cambió por completo. Toda la familia sentía la gravedad de la situación. La madre de Elena se estaba apagando, no solo por el cáncer avanzado, sino por una tristeza silenciosa y devastadora que no encontraba alivio. Elena solo podía observar, entrar y salir del hospital, gestionar turnos de medicamentos, sobresaltarse con cada llamada en la noche. Pero nada pesaba tanto como el misterio agudo e insoportable que rodeaba aún a su madre. Una mañana de junio, cuando el aroma de los tilos parecía ahogarse en la quietud del cuarto, Carmen finalmente rompió el silencio. Elena la acompañaba, sentada junto a la cama, sosteniendo esa mano delgada que toda la vida la protegió. Vio en los ojos de su madre una mezcla de resignación y miedo. Necesito que me escuches. Hija, es importante, antes de partir, lo que tengo que decirte va a cambiar tu vida, musitó Carmen. Elena asentía con lágrimas contenidas. En ese momento, supo que ninguna evasiva detendría lo que estaba por revelarse. Carmen repasó recuerdos, habló de los años de entrega total a la fe,
de cómo la esperanza y el sacrificio guiaron su vida. Luego se detuvo. Un silencio pesado se impuso, solo roto por la respiración dificultosa de la enferma. Durante muchos años, continuó Carmen, mirando el techo como quien busca coraje, guardé un secreto que pesaba más que todo el dolor físico que siento ahora, un secreto que me impidió vivir en paz, que me robó el sueño, la salud, la vocación y la fe. Elena sentía como el corazón le retumbaba en el pecho. Carmen la miró fijamente a los ojos y, entre sollozos, confesó haber sido víctima de abuso sexual a manos de Joaquín Silva, el anciano presidente de la congregación en quien todos confiaban ciegamente. No fue un incidente aislado. Tras años de soportar amenazas y manipulación, Carmen supo que había otras víctimas, otras mujeres calladas por el miedo, mujeres que desaparecieron de la congregación, que se mudaron, que vivieron y murieron cargando culpas que no les pertenecían. Elena sintió que todo el espacio se encogía, que el aire faltaba. La imagen de Joaquín, ese hombre admirado y reverenciado, se desmoronaba como un ídolo de barro. Entendió, entonces, la magnitud del sufrimiento de su madre, la razón de su depresión, su insomnio, su aislamiento. Las siguientes palabras de Carmen fueron una súplica: callé por miedo a perderte a ti, a mis nietos, a la única familia que me quedaba en ese mundo que nos hizo creer que debíamos confiar ciegamente. Callé por no destruir tu fe, ni deshacer la vida de nadie, pero ya no puedo llevarme este peso a la tumba. No quiero que sigas viviendo engañada, ni permitiendo que ese hombre siga impune. Las lágrimas mojaban las sábanas. Carmen usó el último aliento de coraje para pedirle a Elena una promesa que rompería el ciclo de silencio, que no permitiría que el miedo y la vergüenza protegieran a los culpables y enterraran a las víctimas. A los pocos días, Carmen murió, serena, dejando a Elena con el corazón arrasado y la certeza de que la verdad debía salir a la luz. El duelo de Elena fue abismal. La muerte de su madre, ya inevitable, se transformó en una pérdida mucho más dolorosa al conocer el verdadero origen del sufrimiento. La mujer fuerte y resiliente había sido quebrada, no solo por la enfermedad, sino por el abuso y la hipocresía de quienes debían protegerla. El funeral, supervisado por el propio Joaquín Silva, fue una escena de cinismo insoportable. El líder, impecable en su traje oscuro, pronunció palabras de elogio y fe, describiendo a Carmen como un ejemplo de fidelidad y abnegación. Mientras la sala se llenaba de llanto y oraciones, solo Elena conocía la dimensión real del crimen que se ocultaba tras las frases solemnes. Elena no pudo gritar, no pudo denunciar. Tragó cada lágrima, cada palabra no dicha, ante la mirada inquisitiva de los miembros de la congregación y de esos familiares que, de haber conocido la verdad, quizás tampoco habrían creído. Aquella comunidad tan unida ahora le parecía una prisión sin ventanas. Las semanas siguientes, el vacío en la casa era absoluto. Familias enteras, viejos amigos y conocidos se acercaron a dar el pésame, a hablar de la bondad y el legado de Carmen sin querer saber cuán lejos llegaba su sacrificio. Elena reunió a su familia, les contó, llorando, todo lo que Carmen había revelado, las sospechas sobre otras víctimas, el mecanismo de silencio institucional que había permitido el ciclo de abuso. Su esposo, Juan, y sus hijos, Gabriel y Sofía, la rodearon esta vez con el mismo apoyo incondicional que Carmen nunca tuvo. Decidieron que no podían seguir siendo parte de una organización que protegía a abusadores. Entre el miedo y la impotencia, optaron por la verdad. Elena intentó denunciar, primero ante los mismos líderes de la congregación. Recibió puertas cerradas, frases irónicas sobre el perdón y la discreción, promesas de oración pero ningún compromiso concreto. Al buscar a otras mujeres que habían dejado la congregación bajo circunstancias misteriosas, supo que múltiples víctimas callaron por los mismos miedos: perderlo todo, quedarse solas,
ser tachadas de locas o pecadoras. Pese a la soledad y el exilio social que implicó su decisión, Elena supo que mantenerse en silencio sería continuar perpetuando el dolor. Dejó la organización religiosa junto a su familia y, por primera vez, sintió que respiraba con el pecho lleno, aunque ese aire llevaba también todo el peso de una historia rota, pero ahora dicha en voz alta. El duelo después de la muerte de la madre de Elena fue como caer en un pozo sin fondo. Respirar era difícil, conciliar el sueño, casi imposible, mirar a Juan y a sus hijos sin que se rompiera la voz. Una hazaña que requería fuerzas sobrehumanas. Ya no era solo el peso de la ausencia, que llenaba la casa de un silencio feroz. Era saber la verdad, tenerla incrustada en el centro del pecho, una verdad feroz que lo cambiaba todo. Los días siguientes al funeral fueron confusos, marcados por abrazos vacíos y palabras que intentaban consolar sin saber el verdadero dolor. Los miembros de la congregación acudieron en masa, con frases huecas sobre fe y esperanza. Joaquín Silva mismo los abrazó, miró a Elena y a sus hijos a los ojos y habló de la salvación, del amor de Dios, del ejemplo intachable de Doña Carmen. Cada palabra era una puñalada de hipocresía. Elena sentía que caminaba en medio de un teatro grotesco, donde los actores desconocen el horror que realmente esconden los bastidores. La culpa, la rabia, la indignación y la impotencia se mezclaban hasta hacerle hervir la sangre. Por las noches, cuando el resto de la familia dormía, Elena se sentaba sola en la sala con la luz apagada, revisaba cada recuerdo, cada gesto de su madre, cada vez que defendió a Joaquín, cada vez que cerró la boca para no perturbar la paz aprendida. Las respuestas le llegaban ahora como relámpagos de lucidez. Ella no solo iba a cargar el luto de su madre, iba a cargar la obligación moral de no dejar esa historia oculta. Unas semanas después de la muerte, Elena reunió a su familia y les habló con voz temblorosa, pero clara. Les relató el secreto insoportable que Doña Carmen le confesó antes de morir. Juan, Gabriel y Sofía escucharon entre sollozos y rabia, preguntando 100 veces lo que ninguna hija debería tener que explicar. Decidieron juntos que no podían callar, que ni el miedo ni la vergüenza ni el aislamiento iban a sepultar la verdad. Era el final de su vida en la organización, pero tal vez el inicio de la verdadera libertad. El primer paso fue pedir una cita con los ancianos de la congregación, excluyendo a Joaquín. Explicaron lo que sabían, lo que Carmen les había confesado, la confirmación de años de sospechas y silencios. El puñado de hombres escuchó en silencio, con gestos de incomodidad, apenas disimulando su incredulidad y sus ganas de terminar la reunión cuanto antes. La respuesta fue fría, protocolar, casi idéntica a la que decenas de víctimas han escuchado en todo el mundo. Hay que orar por quienes nos ofenden, no juzgar lo que Jehová mismo corregirá en su tiempo. Fue el último día que Elena volvió a entrar al salón del reino. La dignidad de su madre, la verdad de su familia, valían más que el mandato de la obediencia ciega. El precio fue alto, la desasociación, el rechazo público, la marginación social y financiera, pero en ese despojo empezó la reconstrucción. Gabriel y Sofía, aunque heridos, agradecieron a su madre la verdad. Juan, firme, le apoyó como nunca antes. Junto con ellos, Elena por primera vez se permitió pensar en un mundo fuera del control absoluto de hombres que nunca buscaron justicia para los vulnerables. Las consecuencias llegaron rápidamente. Pronto, corrió la voz de que Elena y su familia estaban fuera de la congregación. Apóstatas, rebeldes, enemigos de la verdad. Fueron algunos de los susurros que corrieron entre quienes los conocían de toda la vida. Las amistades, los lazos familiares mantenidos por décadas, el círculo cálido que sostenía su día a día, se evaporaron de la noche a la mañana. Elena recibió llamadas, mensajes, visitas que buscaban persuadirla de retractarse. Vuelve, hermana, no dejes que el diablo destruya tu fe por chismes y falsas acusaciones, le suplicaban.
pero ella se mantuvo firme. Lo que había escuchado de su propia madre no era un rumor, y la cobardía de los demás solo reforzaba su decisión. Intentó contactar a otras mujeres que, como Lucía y Fernanda, habían dejado la congregación. En circunstancias misteriosas, el esfuerzo fue arduo, buscar mensajes en cartas viejas, preguntar con discreción para no poner en riesgo a quienes aún podían sufrir las represalias de la organización. Lentamente, la verdad salió a la luz, no estaba sola. Al menos 5 mujeres más tenían historias semejantes, variando solo en los detalles, no en el horror ni en las amenazas. Elena y Lucía se reunieron primero por teléfono, entre llantos y silencios llenos de significado. Cuando por fin se encontraron en persona meses después, compartieron los relatos de cómo Joaquín Silva había utilizado su posición, su prestigio y el temor sagrado de la congregación para abusar de su poder y destruir vidas. Los mismos métodos, las mismas excusas, el mismo silencio impuesto con amenazas de excomunión y desprecio. Juntas, intentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional en España, escribieron cartas, reunieron documentos, ofrecieron testigos y fechas. La respuesta fue la habitual: ya es tarde, el hermano Joaquín ha fallecido, oren para sanar sus corazones. La organización no tiene ninguna responsabilidad, ni una sola investigación, ni una disculpa, ni siquiera una palabra oficial de apoyo. Esta falta de justicia institucional convirtió la rabia inicial de Elena en convicción. Lo importante ahora era proteger a nuevas víctimas, animar a otras mujeres a hablar, advertir a la sociedad sobre los riesgos de cualquier estructura donde la autoridad se vuelve intocable, y el silencio de las víctimas es parte de la cultura. No había retorno posible a la vieja vida, pero de las cenizas abrazó un propósito: que la historia de su madre sirva para romper el círculo de silencio, miedo y complicidad que protege el abuso en nombre de la fe. Las consecuencias llegaron rápidamente. Pronto, corrió la voz de que Elena y su familia estaban fuera de la congregación. Apóstatas, rebeldes, enemigos de la verdad, fueron algunos de los susurros que corrieron entre quienes los conocían de toda la vida. Las amistades, los lazos familiares mantenidos por décadas, el círculo cálido que sostenía su día a día, se evaporaron de la noche a la mañana. Elena recibió llamadas, mensajes, visitas que buscaban persuadirla de retractarse. Vuelve, hermana, no dejes que el diablo destruya tu fe por chismes y falsas acusaciones, le suplicaban. Pero ella se mantuvo firme. Lo que había escuchado de su propia madre no era un rumor, y la cobardía de los demás solo reforzaba su decisión. Intentó contactar a otras mujeres que, como Lucía y Fernanda, habían dejado la congregación. En circunstancias misteriosas, el esfuerzo fue arduo: buscar mensajes en cartas viejas, preguntar con discreción para no poner en riesgo a quienes aún podían sufrir las represalias de la organización. Lentamente, la verdad salió a la luz. No estaba sola. Al menos 5 mujeres más tenían historias semejantes, variando solo en los detalles, no en el horror ni en las amenazas. Elena y Lucía se reunieron primero por teléfono, entre llantos y silencios llenos de significado. Cuando por fin se encontraron en persona meses después, compartieron los relatos de cómo Joaquín Silva había utilizado su posición, su prestigio y el temor sagrado de la congregación para abusar de su poder y destruir vidas. Los mismos métodos, las mismas excusas, el mismo silencio impuesto con amenazas de excomunión y desprecio. Juntas, intentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional en España, escribieron cartas, reunieron documentos, ofrecieron testigos y fechas. La respuesta fue la habitual: ya es tarde, el hermano Joaquín ha fallecido, oren para sanar sus corazones. La organización no tiene ninguna responsabilidad, ni una sola investigación, ni una disculpa,
ni siquiera una palabra oficial de apoyo. Esta falta de justicia institucional convirtió la rabia inicial de Elena en convicción. Lo importante ahora era proteger a nuevas víctimas, animar a otras mujeres a hablar, advertir a la sociedad sobre los riesgos de cualquier estructura donde la autoridad se vuelve intocable, y el silencio de las víctimas es parte de la cultura. No había retorno posible a la vieja vida, pero de las cenizas abrazó un propósito: que la historia de su madre sirva para romper el círculo de silencio, miedo y complicidad que protege el abuso en nombre de la fe. Con el paso de los años, Elena transformó la historia de su madre en una bandera para la prevención y la denuncia. Empezó a ofrecer charlas en asociaciones laicas, escuelas y grupos sociales sobre la importancia de cuestionar la autoridad y proteger a los más vulnerables. Dentro de cualquier comunidad cerrada, se dio cuenta de que muchas personas, durante años, habían intuido o escuchado rumores sobre abusos, pero que el peso de la reputación, el miedo al rechazo y la cultura del silencio se imponían sobre el deber de actuar. Organizó, junto a otras sobrevivientes, una red local de apoyo psicológico y legal para quienes quisieran denunciar situaciones de abuso, reuniendo materiales informativos, contactos de abogados, psicólogos y recursos de emergencia. No pretendía vengarse ni destruir la fe de nadie. Su objetivo era que nadie más pasara por lo que ella y su madre vivieron en soledad y silencio. Una vez al año, en el aniversario de la muerte de Carmen, Elena e hijos visitaban un parque lleno de tilos y, bajo la sombra apacible, recordaban los mejores momentos de su vida, las risas, los juegos, los consejos de abuela, los abrazos seguros. Era una manera de resignificar el duelo, de recordar que su historia no se definía solo por el dolor y la traición, sino también por la valentía, la resiliencia y el amor que supieron mantener, incluso en los momentos más oscuros. Elena comprendió, con el tiempo, que reconstruirse fuera de una organización controladora y encubridora no es fácil ni rápido, pero que el camino de la verdad y la dignidad siempre vale la pena. Decidió que la memoria de su madre y de todas las mujeres silenciadas perduraría, en su testimonio y en el esfuerzo constante por prevenir futuros abusos. Aprendió a confiar otra vez primero en sí misma, luego en quienes demostraron merecerlo y a construir, día a día, una vida auténtica lejos del miedo, la culpa y el sometimiento.